Buenos días, queridos reedificados. Hoy en su espacio de reedificado quiero compartir con ustedes una palabra de bendición. Los reedificados, los que han conocido a Dios, los que han comido del fruto de la vida, que es Cristo, cuando Dios castigó a Adán y a Eva en el jardín del Edén, lo castigó sacándolo por el pecado del jardín del Edén. Pero una vez que tú pides perdón y aceptas a Cristo como tu Salvador y come de ese árbol, el árbol de la vida es Cristo. Cuando Él lo sacó fue para que ellos no vivieran para siempre en pecado. El pecado no puede permanecer para siempre. Los hijos de Dios, una vez que comen del árbol de la vida, entran nuevamente al jardín del Edén, porque el Señor lo guardó, puso ángeles para que no comieran del árbol de la vida y pecaran para siempre. Pero si tú pides perdón y aceptas a Cristo como tu Salvador, tú vuelve y come. Él te deja comer del árbol de la vida, que es Cristo. Entonces tú entras a vivir en el jardín del Edén nuevamente. Una vida de reedificado de los hijos de Dios después de comer del árbol de la vida. Tienes que vivirse como vivían Adán y Eva antes del pecado en el jardín del Edén. No pueden vivir con preocupación, ni con miedo, ni con temor, ni mucho menos con vergüenza. Después que tú comes del árbol de la vida y entras nuevamente al jardín del Edén, tú tienes que vivir como vivían Adán y Eva antes del pecado, sin vergüenza, sin temor y sin preocupación, porque Dios se comunicaba con ellos de tú a tú. El Espíritu de Dios iba y venía. Así tienen que vivir los hijos de Dios la vida después de haber comido del árbol de la vida que Cristo. Los hijos de Dios no pueden vivir ni en ansiedad, ni en preocupación, ni en vergüenza, porque han sido liberados de eso. Después de haber comido de Cristo, tienen que vivir una vida libre en Cristo, en santidad, en gozo, en paz. Siempre, constantemente, no pueden volver al tiempo antiguo. Cuando yo veo un hijo de Dios en preocupación, en temor y en vergüenza, yo lo pongo en duda. No ha comido bien del árbol de la vida, porque tienes que volver a vivir en el jardín del Edén. Por eso le llamo a este mensaje con ustedes hoy, a esta reflexión, de vuelta al jardín del Edén. ¿Cómo estás viviendo tú tu vida cristiana? ¿Estás viviendo tú nuevamente en el jardín del Edén? Así debemos de vivir cada uno de nosotros, como en el jardín del Edén, sin preocupación, sin temor y sin vergüenza, para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque el propósito de volver al jardín del Edén es multiplicarte y depende de cómo tú estés viviendo tu vida. Otros quieren venir al jardín del Edén, otros quieren venir y vivir también al jardín del Edén. Depende de tu vida. Y tienes que multiplicarte, pero tú tienes que vivirla con ese gozo de que otros que no tienen ni viven en el jardín quieran venir a vivir al jardín. Me estoy dando a entender, es simple, pero es para la gloria de Dios. Tienes que vivir como en el jardín. ¿Cómo está viviendo tu vida? ¿La está viviendo para la gloria de Dios? Yo espero que sí. Sin miedo, sin preocupación y sin vergüenza. Que tu vida pueda ser reedificada cada día, así como la mía, y que vivamos constantemente en cada día de nuestra vida en el jardín del Edén, porque ya somos y hemos comido del árbol de la vida que es Cristo. Que Dios te siga bendiciendo, querido edificador. Que Dios te bendiga.